Sin embargo, muchas cosas se dicen con mucha irresponsabilidad. Escuchábamos recientemente a algún diputado que tenía ya un plan, un diputado que está contendiendo, diputado local que está contendiendo para la senaduría, que tiene el megaproyecto, el más viable y el más interesante de todos para llevar a cabo un proyecto macro, sustentable, de respeto al medio ambiente y demás en el río Santa Catarina. Pero nos hemos dado la tarea de platicar con alguien que sabe de este tema con seriedad y que nos pueda decir qué es lo más viable que se puede hacer en este punto, como es el lecho del río Santa Catarina. Agradezco a Bernardo Marino, quien es biólogo especialista en hidrología, que nos permita platicar con él para conocer su punto de vista sobre este tema particular que, insisto, es polémico, es de interés general, evidentemente, pero que se debe tratar con seriedad y no con la irresponsabilidad de llamar la atención y quedar bien con un puño de electores. ¿Cómo estás, Bernardo? Te saludo con mucho gusto. Excelente tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Saludos a todo el auditorio. ¿Qué es lo que ha propuesto Bernardo Marino para el lecho del río Santa Catarina como proyecto sustentable que armonice evidentemente con su naturaleza, pero qué son también, qué han sido las, pues digamos, ridiculeces que han presentado otros, o la falta de argumentos, o la falta de seriedad al momento de hablar sobre el río Santa Catarina, porque es un tema, insisto, que a todo el mundo le conviene hablar. Sí, bueno, para empezar quisiera entrar un poquito en contexto para la gente que no está enterada. Uh-huh. Pues tenemos que entender que el río Santa Catarina, como estamos acostumbrados desde niños a verlo, los habitantes de Monterrey, no es para nada un río en su estado natural y bien conservado, sino todo lo contrario, es un río muy alterado con multitud de impactos de diverso tipo que impiden actualmente su regeneración de vida. En pocas palabras, pues los principales obstáculos que le hemos puesto al río son la canalización, la rectificación, la anulación de su caudal natural, la eliminación de su llanura de inundación y la eliminación de la vegetación riparia, que es una parte fundamental para el funcionamiento correcto del río. O sea, ¿es un río muerto? En pocas palabras, sí, aunque ya vemos que se está recuperando un poco, pero para empezar el río debería de llevar agua para poder funcionar como debe ser. Uh-huh. Ahora, ¿por qué nos conviene que el río Santa Catarina deje de ser lo que vemos, que dejemos de tratarlo como ha sido tratado y que ayudemos a que se regenere? Pues la respuesta son los principales beneficios que como ciudad y sociedad obtendríamos de ello. En relación a esto, o sea, los ríos son considerados uno de los ecosistemas de los cuales se obtienen mayor cantidad de beneficios para la sociedad. Obviamente lo primero pues es la obtención de agua, ¿no? Ya sea para uso doméstico o industrial. Uh-huh. Sabemos que Monterrey se fundó gracias a la disponibilidad de los ríos, uh-huh, con abundante agua, ¿no? El Santa Lucía, el Santa Catarina. Uh-huh. Si nosotros dejamos que el río Santa Catarina se regenere, vamos a tener, por ejemplo, una franja amortiguante de temperatura. La misma vegetación que crece naturalmente en los ríos es altamente capaz de absorber contaminantes atmosféricos. Nos ayudaría enormemente a disminuir la contaminación del aire en Monterrey. Asimismo, esa vegetación sería una barrera que amortiguaría mucho del ruido que se genera en las avenidas Constitución y Morones Prieto. Uh-huh. Igualmente, esa vegetación filtraría los contaminantes que escurren de las calles, llegan al río y nos ayudaría a tener un agua más limpia. Uh-huh. Y obviamente, y este es el punto pues dirigido especialmente a los políticos, ¿no?, que tendríamos un espacio de esparcimiento natural equiparable, diría yo, al Parque Natural de Estanzuela, pero en medio de la ciudad. Y así lograríamos de forma natural y sin los gastos que nos quieren endilgar, pues parte del proyecto de movilidad sustentable que promueve Samuel García, pero sin los errores de esto. ¿Cuáles son los errores de él? Pues para empezar, no se debe construir absolutamente nada sobre el lecho de un río. O sea, ese proyecto de las canchas y aquello es pues totalmente irresponsable. Han sido errores históricos que malamente
quieren seguir perpetuando, ¿no? Pues no es para nada responsable seguir perpetuando errores del pasado ya en vez de reconocerlos y rectificarlos, ¿no? Yo sí diría que es importante que como ciudadanía asumamos una responsabilidad mayor y exijamos que las decisiones que se quieran tomar en nuestra ciudad sean las correctas. Y el caso del río Santa Catarina es ejemplar para asumir una responsabilidad mayor. Porque miren, la consulta popular que se está impulsando por parte de Samuel García y otros políticos no solo es un garrafal error, es un insulto a la ciudadanía y a los que pagamos impuestos. Primero, porque la propuesta de construcción de cualquier infraestructura sobre el lecho del río es hidrológicamente inviable. Lo único que va a generar son riesgos durante las inundaciones, derroche de recursos que se van a perder cuando llegue el siguiente huracán, y además se va a seguir impidiendo que suceda la regeneración del río, que nos daría los beneficios que ya comenté. Ahora, aquí vale la pena mencionar, no es solamente el proyecto de movilidad sustentable que impulsa Samuel García, porque por ahí hay otro proyecto denominado Acuavía, cuyos desarrolladores son despachos distintos de arquitectos, los cuales no tienen conocimientos especializados en hidrología ambiental. No tienen nada que estar haciendo diseñando infraestructura en el lecho del río. Ahora, segundo, se va a hacer un gasto de 33 millones de pesos de dinero público para preguntarle a la ciudadanía, no a los expertos en el tema, que si está de acuerdo en hacer algo que, pues como ya expliqué, es un error. O sea, no. Ahora, hay muchos problemas en nuestra ciudad en los cuales se puede invertir ese dinero. Entonces yo insto a la ciudadanía a que exijamos a los funcionarios de gobierno que se asesoren adecuadamente en los temas con respecto a los cuales se están tomando decisiones, ¿no? Biólogo Bernardo Marino, Sí. ¿cuánto nos costaría una regeneración del río Santa Catarina en los términos en los que usted lo establece? Pues mire, para eso hay que realizar estudios específicos. No, yo no puedo ahorita dar una cifra porque se requieren esos estudios. Y eso es algo en lo que sí es necesario invertir para, obviamente, que se lleven a cabo por especialistas. Tenemos universidades con académicos que están preparados en el tema. Hay además profesionistas independientes también preparados en ello. Y yo sugeriría que se promueva hacer los estudios correspondientes para ver de qué manera nos costaría menos recuperar el río para beneficio de toda la sociedad. Ahora, reforestar el río, ¿qué pasaría cuando nos llegue el siguiente huracán? Mire, es que hay que entender que los ríos tienen naturalmente su vegetación propia. Es una vegetación que está adaptada a vivir al lado del río y que no implica una barrera cuando el río se crece. O sea, no necesariamente implican un obstáculo que provocaría el desbordamiento del río. Ya. ¿Qué tipo de vegetación, por ejemplo, para ubicarnos y no estar pensando en árboles, etcétera? ¿Qué tipo de vegetación es la que se puede, digamos, convivir, coexistir o que se puede armonizar con con el río, con el agua que cuando llegue en su momento? Pues ¿no? de hecho en Nuevo León tenemos muchos ejemplos de esa vegetación. Por ejemplo, en el río Ramos, mucha gente lo ha de conocer allá en Allende, pues son sabinos, álamos, sauces, y hay otras más especies, ¿no? Que son árboles que viven de a tiro pegados al río y pues no representan absolutamente ningún problema para el funcionamiento del río. Al contrario, son necesarios, ¿no? Porque estabilizan el mismo cauce, evitan su erosión. Además son un espacio fundamental para hábitat para toda la fauna que vive en el río. Y aquí sí quiero comentar lo siguiente: los ríos a nivel mundial son considerados de los ecosistemas pues más importantes, ¿no? Porque de forma general los ríos albergan más de 100,000 especies
a nivel mundial. Y el grupo biológico en nuestro país, en México, que presenta la más alta tasa de extinción es el de los peces de agua dulce, o sea, los peces que viven en los ríos. Entonces, es muy importante que, pues que si nosotros tenemos un río en medio de la ciudad, enfrentemos la responsabilidad que tenemos de conservarlo adecuadamente. ¿En cuánto tiempo pudiésemos regenerar el río y regresar el agua para que esto sea, pues no solamente un atractivo, sino sea una solución a tantos problemas que tenemos? Pues mira, el obstáculo principal que yo veo es el problema de la extracción. Hay una extracción muy fuerte de agua subterránea en la zona de la Huasteca, en la Sierra Madre Oriental. Okay. Es un acuífero que se llama Acuífero Campo Buenos Aires y es la principal fuente de agua subterránea para Monterrey. ¿Quién saca el agua? Mientras ese acuífero siga siendo explotado al grado en que está siendo explotado, el río Santa Catarina no va a poder llevar agua. Hay que regular esa extracción y para eso ya existe una norma oficial mexicana, que es la norma oficial mexicana de caudal ecológico, que se publicó en el 2012, la misma Conagua participó en su desarrollo. Y esa ley determina qué tanta cantidad de agua es necesario dejarle a los ríos y a otros cuerpos de agua para el funcionamiento ecológico adecuado. ¿Actualmente quién sustrae esa agua? Pues lo maneja la Conagua. Ok, es la misma Conagua, la que estaba violando la ley. Pues sí. No es que la esté violando, está actuando según estatutos pues establecidos en el pasado y que hoy en día se está trabajando para cambiarlos, porque esa norma que menciono es una guía actualmente, todavía no tiene, digamos, poder jurídico, ¿no? ¿Carácter de ley? Sí, no, todavía no. Entonces todavía se pueden ahí justificar. Pero sí es necesario empezar a presionar tanto la academia como la sociedad para cambiar ese esquema de explotación. Y claro, de hecho, pero como usted lo señala, ya se está empezando a hacer. hay que tener evidentemente, más que solamente el agua, hay que tener todo un proyecto hidráulico en la zona, no solamente que ya haya agua, sino qué hacer y cómo se va a tratar todo el proyecto no hidráulico. Sí, porque mire, en pocas palabras, el río Santa Catarina hasta ahora el propósito del manejo que se le ha hecho es puramente evitar los riesgos por inundación. Uh-huh. No se ha atendido la parte ambiental y eso es muy importante que se atienda, ¿no? Porque los beneficios que comenté, ¿no? En el caso ¿cómo le llaman cuando sacan la tierra? La tierra el desasolve. ¿Ha sido adecuado el desasolve en el río o ha sido exagerado o innecesario? Pues hidráulicamente hablando ha sido lo correcto, pero repito, los ríos deben de manejarse hidrológicamente, no solamente hidráulicamente. Ha sido correcto en el sentido de un método para tratar de evitar riesgos, pero existen otros métodos que ya se está demostrando que son más efectivos. Uh-huh. Entonces, es lo que hay que hacer, ¿no? Empezar a ver alternativas que nos brindarían mayores beneficios, ¿no? Porque ahorita el río lo tenemos como un simple canal de conducción de agua, como si fuera una tubería. Sí, es correcto. Y los ríos no deben de ser así por nuestro propio bien. Bien. ¿No? En el caso de, por último, la presa Rompepicos, ¿estorba para este proyecto de regeneración? Sí, porque de hecho el represamiento, las presas a nivel mundial son una de las causas, de las principales causas de alteración ecológica de los ríos. Si bien tienen su función pues justificable de disminuir los riesgos, pero forman parte de toda esta cascada de decisiones erróneas
derivadas de la falta de comprensión del funcionamiento natural de los ríos. Y que, pues justamente, recientemente ya científicamente se ha obtenido la evidencia, estoy hablando de un par de décadas, de los errores que hemos cometido, ¿no? Bien. Entonces, pues hay que trabajar en ello. Bien. Biólogo Bernardo Marino, le agradezco. En lo sucesivo le seguiremos molestando para seguir platicando con usted conforme vaya avanzando esto. Hay una consulta, evidentemente, como bien lo señala, se van a gastar 33 millones de pesos para decirnos si se quiere o si no se quiere. La pregunta es, ¿se quiere o no se quiere? La respuesta es muy sencilla. Si se quiere, de a priori, yo le digo que la respuesta abrumadoramente va a ser un sí. El problema es qué es lo que se va a hacer, que hay que hacerlo con responsabilidad, con inteligencia, con estudios, con expertos, etcétera, etcétera, y no a capricho de un político. Sí, sí, y no es ninguna molestia. Los profesionistas, pues tenemos una responsabilidad con la sociedad y cuando gusten nos pueden hablar a mí o a muchos otros que ya hemos organizado en Nuevo León para asesorar. Le agradezco mucho y estaremos tomándole la palabra. Muchas gracias. Igualmente. Gracias, hasta luego. Bien, pues es el biólogo especialista en hidrología, Bernardo Marino. Este es el proyecto de el río Santa Catarina, que todo el mundo utiliza y lo utiliza como una vendimia política cuando les conviene. Cuando no, ahí está abandonado. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.